Ahora, en la Iglesia Católica también hay bastantes ritos, que no sé si estos ritos se vuelven en algunas situaciones como dogmas. Yo creo que en la medida de la manera, en la medida en que se interpretan las cosas, pueda que se llegue a ver así, como él lo dice, en la medida en que alguien, digamos, deja de ir a una procesión y cree que el no ir es pecado o algo así, pueda que se vea desde ese punto de vista. Pero en la Iglesia Católica sí hay dogmas, o sea, cuestiones que son, digamos, indiscutibles, incuestionables. Por ejemplo, como, la divinidad de la Virgen María. Como la divinidad de la Virgen María, como digamos, en cuanto a la encarnación, incluso en cuanto al Papa también hay ciertos dogmas indiscutibles en cuanto a lo que, pues, Dios le revela y Él lo ordena como, digamos, algo propio, algo oficial dentro de la Iglesia. O sea, hay dogmas, digamos, en general, o sea, hay muchos dogmas, son como 44 dogmas. Entonces, el punto es de que salirse de esos dogmas a lo que hablábamos ya, digamos, a las prácticas en sí, como, digamos, más naturales, prácticas más cotidianas, digamos, de una persona católica, ya creo que como que ya es como a cuestión propia, que uno ya lo va haciendo como un dogma, pero que dentro de la Iglesia sí hay dogmas que están basados en la palabra de Dios y que creemos que a base del Espíritu Santo Dios lo ha revelado. Claro, porque por ejemplo, esa pregunta que me hacían a mí, si Jesús había tenido un hermano, y yo decía, bueno, yo creo que tal vez podría ser que tuvo un hermano. Y me decían, pero entonces dejaré de hacer la Virgen María, pero ¿por qué? Si igual fue virgen cuando concebió a Jesús. Entonces fue como un tema a discusión que no se le quita la divinidad, pero sin duda es un dogma que no se cuestiona, no se platica. Lo que pasa es que en la Biblia tenemos muchas cosas que Dios estableció, ¿verdad? Algunas cosas son, por ejemplo, cuando Él dice, santos seréis porque santo soy yo. No podemos negociar si vamos a creer que Dios es santo o no es santo. Es que Él declara que es santo, ¿verdad? Entonces, pero otras cosas como por ejemplo, qué hacer o hasta cuándo, hasta dónde caminar, la distancia que caminar el día de reposo, sí, que era una cosa que estaba reglamentada. Y que Jesús vino a quebrantar esas leyes. Bueno, yo no diría que las quebrantó. Porque sanó en día de reposo. Sí, pero, por eso lo criticaban. Pero lo que él hizo con eso fue reorientar el propósito de la ley, porque dijo, la ley no existe por causa, el hombre no existe por causa del día de reposo, el día de reposo existe por causa del hombre, dijo. Entonces, porque ya ellos habían confundido asumiendo posiciones dogmáticas, ¿verdad? Que el día de reposo no se podía ni siquiera curar a un enfermo, pero ellos desataban al cosa al que animal. no estaba escrita. Cosa que no estaba escrita, exactamente. Sí. Entonces, asumieron posiciones dogmáticas, pero Dios no había dicho eso. Solamente había dicho ciertas cosas que tenían que apartarse de ese día, como trabajar, por ejemplo. Sí. Entonces, pero le habían hecho ya bien rígido, bien. Exacto. Por eso digo que por eso digo que hay que establecer la diferencia entre lo que debemos de asumir como dogmas y cuando asumimos posiciones dogmáticas acerca de cosas que no deben de asumirse posiciones dogmáticas. Bien, tengo al padre Ernesto Ayala Benítez, Luis Ernesto Ayala Benítez, de la diócesis de Santiago de María en la línea. Buenas tardes. ¿Qué nos quiere contar hoy acerca de los dogmas religiosos desde su postura como sacerdote católico? Bueno, pues hablar quizás de los dogmas religiosos. Dentro de la Iglesia Católica pues hay varios dogmas. Decirles de que el dogma no es solamente una verdad que tiene que sostenerse, sino que es importante para dar certeza de fe a aquellos que la profesamos. No es que hoy confesamos una cosa y mañana ya no la creemos. No. Desde los primeros siglos, en los primeros 8 concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, se establecieron básicamente los dogmas que hoy poseemos. ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe que tiene que ser creída. Si yo soy parte de la Iglesia, yo tengo que profesar esa verdad de fe, pero no es la connotación peyorativa que se le da cuando nos referimos a veces a la época medieval o a los dogmas. El hecho de que los dogmas sean verdades inamovibles no quiere decir de que no se puedan actualizar. Se pueden presentar justamente que sean atractivos para nuestro mundo, para jóvenes, para adultos, para niños. Es decir, no es que es una verdad que está clavada ahí y que no tiene ninguna evolución en cuanto a su interpretación o en cuanto a su exposición. No, los dogmas se tienen que actualizar, no en cuanto que cambia la verdad,
sino en cuanto que cambia cómo se pone, cómo se manifiesta, cómo se da a conocer. Cuando las personas logran entender esto, es justamente cuando se dan cuenta de que es necesaria la verdad dogmática. Y los dogmas religiosos, en muchísimas religiones o las religiones más serias, siempre existen. No así en las religiones pues que no tienen dogmas, no pues creen solamente en la Biblia, creen solamente en Jesucristo hacia secas, pero hay verdades que hay que creer sobre la Biblia, sobre Jesucristo, que son inamovibles. Por lo tanto, una de las certezas que da el dogma es que lo que se cree hoy se va a creer mañana y se creyó ayer. Bueno, eso es lo que puedo decir sobre los dogmas religiosos. Bueno, muchísimas gracias al padre, el doctor Luis Ernesto Ayala Benítez. Y precisamente yo creía exactamente lo mismo, de que por eso fue necesario el primer concilio, para hablar acerca del dogma, por ejemplo, de si se celebraba la Pascua judía, no se celebraba, luego vino el segundo concilio, el tercero. Es necesario estar actualizando entonces y modificando estos dogmas según, me imagino yo también, el momento, la coyuntura que se está viviendo. Claro, Sí. yo creo que va conforme al tiempo, ¿verdad? Adaptándose a la necesidad del tiempo. Y como decía el padre, o sea, en cuanto a la necesidad que se va presentando, creo que existen muchas maneras de poder presentar ese dogma, esa verdad, digamos, de fe al joven, al niño, al adulto que tiene hambre de conocer al Señor. Y creo que en a medida que se actualice es la manera de poder llevar esa verdad para que la gente pueda entrar en ella. O sea, no quedarse anclado, pienso yo, porque excluye a otros que no están dentro de ella. Ricardo. Sí, estamos bien claros de que el hecho de que hay principios y doctrinas que no se alteran, que nuestro Padre Celestial y Jesucristo revelan su voluntad a sus siervos y también dirigen su obra hoy día, ¿verdad? Y que en la época de Cristo, incluso cuando Él vino y enseñó entre los judíos, los escribas, los fariseos y habían el mismo secta judaísmo, practicaba y tenía ciertas dogmas, como estamos hablando, que eran muy rígidos, y el Salvador les enseñó algo muy importante, el hecho de que Él venía a cumplir la ley, ¿verdad? Y les enseñó que debería de haber, algo más elevado que lo que habían estado viviendo en la antigüedad los israelitas, que era bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Leyes y ritos que llevaban a cabo, pero los principios y las doctrinas son la base de la vida cristiana. O sea, lo que vamos a practicar son esos, ¿verdad? Ahora, Sí. las otras religiones, ¿qué tipo de dogmas tienen? Es que depende a cuál religión nos estamos refiriendo. Yo creo que lo que estamos tratando de establecer aquí es la importancia. El dogma tiene un valor, lo que pasa es que esa palabra se ha hasta cierto punto estigmatizado, ¿verdad? Porque se ve como negativo, pero realmente, como decía inclusive el doctor Ayala Benítez, es que el dogma define, y eso es importante porque cada religión o cada grupo, inclusive hay dogmas, ideológicos, ¿verdad? Define lo que voy a creer y lo que no voy a creer. Ahora, el punto es, ¿qué es la actitud que voy a tener hacia el que no acepte este dogma que yo tengo? ¿Me explico? Por ejemplo, un dogma podría ser que la manifestación del Espíritu Santo es por hablar en lenguas. ¿Lo No consideran necesariamente, como dogma o no? pero es que ahí es donde tenemos que establecer una diferencia entre una creencia fija que permanece en el tiempo y en el espacio, en cualquier lugar y en cualquier momento, y lo que es una opinión. Por ejemplo, hay Pablo, en alguna parte de las cartas que le escribió, dijo: cada uno esté persuadido en su propia mente. Sí, pero eso no lo dijo cada rato. Sí, yo quisiera Muy pocas decir veces, esto con mucha propiedad, que la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Luego los grupos, todos nosotros, hemos adquirido algunas cosas que nos identifican. Por ejemplo, los mormones son identificados por algo, los Asambleas de Dios por algo, los católicos por algo. Muchas de estas cosas identifican a la agrupación, pero otra agrupación no los practica. En cambio, la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice
ama a tu prójimo. Eso es incuestionable. Sea mormón, sea católico, sea pentecostal, sea centroamericano, lo que sea, tienen que amar a su hermano, porque esa es la palabra de Dios. Alguien dice, bueno, que para amar al hermano hay que darle frijoles. Vaya, pues esta es la forma como lo va a expresar, pero no siempre va a ser así. O el amor al prójimo es no discriminar, por ejemplo. Exactamente, exactamente. A una etnia, bueno, incluso las personas que tienen preferencias sexuales diferentes a las de nosotras, entre todos. Ese es el amor al prójimo, no despreciar o minimizar a alguien. Claro, lo que pasa es que creo yo que hay un pasaje donde Jesús establece una diferencia que nos puede ayudar a entender esto. Cuando Él dijo, hagan lo que los fariseos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque dijo sobre la cátedra de Moisés, y la cátedra de Moisés era, como dijo Luis Ricardo, viene de Dios mismo, pues entonces no podían descalificar a los fariseos con su hipocresía, ¿verdad? Por eso dijo Jesús, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque la práctica de ellos ya eran agregados a esos preceptos dados por Dios. Es el aspecto conceptual. Eso sería bueno tocarlo en la próxima. Sí, porque tengo que ir a un segmento, corte, así que no nos cambien, estamos hablando de los dogmas religiosos, ya ven.